La dama confió en ella, hasta que encontró su propio final. 1868. Bajo los lustres de cristal, la sala del palacio brillaba como un espejo que multiplicaba riquezas. Candelabros y lámparas arrojaban una luz cálida sobre sedas que susurraban al pasar, sobre encajes que atrapaban la luz como redes. El aire olía a perfumes franceses y a tabaco, a colonia cara y a comida que viajó en cajones desde las cocinas más refinadas. Sobre la pista, las parejas trazaban círculos perfectos, cuerpos ceñidos por corsés y cetros de conversación. Todo era pulcritud y exposición. En el centro de esa coreografía estaba Siná Catarina, una figura de estatua animada, baronesa por linaje, belleza tallada y mirada burlona. Su vestido, blanco, con ribetes de verde que resaltaban la palidez de su cuello, la convertía en el punto de atracción. Los hombres buscaban su aprobación, las mujeres, su envidia. Su risa era un repique que abría puertas y cerraba destinos. Nadie en la sala reparó en las manos que días antes habían cosido cada pliegue de aquel corsé. Nadie pensó que la confianza que ella depositó en esas manos pudiera volverse contra ella. Si esta historia te atrapa, suscríbete y acompáñame hasta el final para escuchar todo lo que los archivos y las paredes no dijeron en voz alta. Algunas conversaciones que escucharás han sido recreadas para dar voz a lo que los documentos y el silencio han borrado. Antes de que las orquestas marcaran el compás de aquella noche, antes de que las cuentas brillaran como ojos, hubo una casa donde el brillo se fabricaba a mano. La mansión de la baronesa, plantada sobre un latifundio de cafetales, mantenía su esplendor gracias al trabajo de más de 300 cuerpos que no contaban en los relatos oficiales. Eran invisibles en las hojas de contabilidad, pero visibles en cada dobladillo, en cada bandeja servida, en cada sombra detrás de los cortinados. Luía conocía la casa hasta en su olor. Humedad de sótanos, cera de suelos, el picante de las especias del despacho y el humo apagado de las chimeneas. Luía era mucama y costurera. Sus manos, curtidas por años, habían aprendido a leer los vestidos como mapas. ¿Dónde dar una puntada para que la tela cayera con nobleza? ¿Qué pliegue tendría gracia al moverse? ¿Cómo hacer que una dama pareciera flotar sin esfuerzo? Cuando ella trabajaba, la imagen pública de la baronesa se ensamblaba con paciencia y precisión. Pero Luía no era solo la operaria de la belleza de Catarina. Era madre de Grasa, una niña de 6 años que recogía la luz de su madre como única fortuna. En las horas en las que cosía, Luía imaginaba a su hija aprendiendo a bordar futuros distintos, pequeños secretos para sobrevivir. Eso la sostenía. Pero en una casa donde el poder era absoluto, la fragilidad de una vida podía convertirse en moneda de castigo. Catarina creció en el lujo y en la convicción de que el mundo le pertenecía. Heredera de tierras y de mansiones, su autoridad se ejercía en gestos microscópicos, una mirada que fulminaba, una orden que despojaba. A la corte iba vestida con precisión, y en casa la crueldad se tornaba detalle. La baronesa entendía la obediencia como un derecho y cualquier demora, una afrenta. Cuando una tarea no llegaba a tiempo, su respuesta era una administración sin piedad de lo que consideraba propiedad. Una tarde, la pendencia que desencadenó la ruptura fue breve en tiempo, pero enorme en consecuencias. Luía enfermó con fiebre, una noche de tempestad en su cuerpo que la obligó a guardar cama. El encargo era simple: terminar un forro, ajustar un corsé que la baronesa esperaba para una gala. La demora fue unos días. Catarina, en su sensibilidad de señora acostumbrada a la prontitud absoluta, decidió penalizar el incumplimiento con algo que no era raro en su justicia doméstica: vender a Grasa como castigo. La venta de una niña se concretó con la frialdad de quienes transaccionan cosas. No hubo argumento público. Fue una orden susurrada, firmada por quien podía hacerlo, ejecutada por hombres que contaban billetes. Luía presenció el acto como quien observa que le arranquen una parte del alma. No hubo gritos, porque en la casa los gritos se castigaban con más silencio. Hubo, en cambio, una mirada que atravesó el cuarto del despacho hasta el taller, firme, medida,
definitiva. La venta fue una amputación silenciosa. Cuando el carruaje se alejó con grasa, Luía se quedó con el hueco de las risas que ya no resonarían en su cocina. La decisión no quedó sin efectos. No era solo la pérdida de la hija, era el mensaje de que la vida de Luía no tenía valor para la casa. Era la confirmación de que la jurisdicción de la baronesa alcanzaba los cuerpos de otras personas. Para quienes vivían bajo ese techo, el castigo era siempre una lección pública envuelta en secreto. Para Luía, la decisión prendió en su pecho algo que no fue solo venganza. Fue la última certeza de que, si el mundo le negaba justicia, debía buscar su propio derecho de existir. La planificación de lo que vendría no fue teatral. No hubo juramentos fogosos ni promesas que encendieran una multitud. Fue un trabajo de paciencia, observar, aprender, ensamblar un plan silencioso. Luía no era una conspiradora de palabras. Era una mujer que conocía las costuras de la casa y las costuras de la moda. En el taller, entre montones de telas y carretes, empezó a pensar como una artesana que quiere hacer visible una verdad invisible. El pigmento que dominaba la moda de la época se llamaba verde París. Era un tono brillante que en la ropa de sociedad daba esa frescura exótica que tanto fascinaba a la nobleza. Proveniente de fábricas que mezclaban novedades químicas y sueños de color, ese verde confería un aura moderna. La baronesa lo escogía porque marcaba la diferencia en los salones. Pero los pigmentos de ese verde, en muchas de sus versiones, contenían compuestos peligrosos. En la prensa de la época se había hablado de telas que enfermaban a quienes las llevaban. En los pasillos de los comercios de tejidos circulaban rumores sobre tinte y mortalidad. No eran recetas ni fórmulas lo que Luía buscó. No se interesó por la teoría. Se fijó en la práctica. La tela se adhiría al cuerpo, el calor del vientre de una dama y la presión constante podían convertir un adorno en una presencia tóxica para quien lo llevara pegado durante horas. Luía encontró al comerciante por casualidad, en una plaza donde llevaban telas para tasarlas. Era un hombre de gesto mercante, habituado a atender a las señoras de la corte. No se le pidió la fórmula del pigmento. Las necesidades de Luía eran distintas. Ella preguntó por tejidos que mantuvieran el color vivo bajo costuras prolongadas. Su voz buscó en el comercio la opción que su imaginación necesitaba, una seda que no solo luciera, sino que permaneciera en contacto con la piel lo suficiente como para dejar una huella. El comerciante describió con la frialdad del vendedor ese tono de verde que se había hecho moda. Habló de su brillo, de su origen industrial, y lanzó sin saber la semilla que sembraba. A las damas les prendan como un espejo. Duran y no hay lavado que los quite. En los días que siguieron, Luía trabajó como siempre, a la luz del amanecer con el ruido de las ollas de fondo y la respiración de la casa como guarida. No buscó espectáculos. Cada puntada que dio al forro era una frase en un poema oscuro. No fue una línea de odio, sino el trazo paciente de alguien que escribe su verdad con hilo. El forro del corsé fue confeccionado con retazos de seda verde que coincidían con la moda de la baronesa. Luía eligió cada pliegue para que, una vez puesto, quedara en contacto con la piel del vientre y con los costados donde la presión del corsé no da tregua. No es que inventara un veneno. Empleó un material cuya peligrosidad había sido documentada en avisos y en el rumor. Un pigmento que, por su composición, podía provocar efectos nocivos cuando se mantenía cerca de la piel caliente por periodos prolongados. No hay aquí una guía. No hay instrucciones sobre cómo producir daño. Solo hubo observación. El corsé se ajustaba. La baronesa lo usaba para modelar su figura. La baronesa bailaría horas esa noche. El calor y el movimiento aumentarían la relación entre tela y cuerpo. Fue, en esencia, una decisión de riesgo ético. Luía sabía que ponía algo en marcha que no sería reversible. Sabía también que, en la lógica de la casa, nadie volvería a interrogar su derecho a hacer justicia. Los días previos al baile se convirtieron en una película de pequeños detalles. Luía probó el ajuste en silencio. Miró cómo quedaba en el maniquí, cómo la tela besaba el contorno. Observó a Catarina mientras ésta ensayaba su sonrisa frente al espejo de la antesala.
desconfiada, despreocupada, dueña del mundo. La baronesa nunca imaginó que las manos que la vestían guardaban una decisión irrevocable. Para Luía, cada anhelo que Catarina revelaba, su gusto por la moda, su manera de sacar ventaja en los salones, era una pieza que podía ser colocada en contra suya. Los síntomas comenzaron como sutiles sombras. Al inicio, Catarina notó un malestar que atribuyó a la fiesta, a la emoción, a la noche florida, un escalofrío que se mezcló con la fiebre de la coqueta. Pero con el paso de las horas, el malestar se volvió más profundo, náuseas que no cedían, cansancio que parecía alimentarse de la propia fuerza. La baronesa, acostumbrada a mandar en cuerpos y voluntades, empezó a perder el dominio sobre el suyo. En la corte se habló de indigestión. En la casa los sirvientes murmuraron fiebres extrañas. Los médicos, llamados con la solemnidad de costumbre, aplicaron sus saberes, conjuros médicos de la época, tés, sangrías, llaves de botica. El diagnóstico que la sociedad aceptó fue uno que encajaba en sus mapas mentales. Era una fiebre tropical imprevista, una coincidencia desafortunada de clima y constitución física. En la noche del baile, sin embargo, la verdad se enseñó con violencia. La sala del palacio, que había sido hasta entonces escaparate de vanidades, se transformó en un escenario de fragilidad. Catarina, en medio del vals, se vio obligada a detenerse. Primero fue un mareo, después una caída que rompió la elegancia como se rompe una porcelana. Los murmullos fueron rápidos, las miradas se volvieron cuchillos que buscaban explicaciones. Ella cayó, se deslizó contra el fresco del salón y ya no pudo reponerse. Fueron días de convulsiones y sueños turbios, de respiraciones entrecortadas. Los médicos se aferraron a diagnósticos que la sociedad entendía: fiebres, malestares, la fragilidad natural de los cuerpos nobles. No encontraron en sus manuales lo que la experiencia de Luía había puesto en marcha. La agonía fue larga y pública a su manera. La corte observó, entre visitas y susurros, cómo la baronesa se marchitaba en camas bordadas. Los médicos, con su autoridad, interpretaron los signos dentro de sus saberes. No hubo una autopsia que revelara, con claridad documental, lo que en el taller de costura se había decidido. El vestido, testigo mudo, terminó guardado, un objeto que se volvió maldito, un secreto que la casa decidió depositar en un armario entre telas viejas y cartas ajadas. La rapidez del entierro obedeció a la conveniencia social. La muerte cerraba una escena incómoda y abría otra, más segura para los decentes. ¿Qué le ocurrió a Luía después? La respuesta no es única ni sencilla. En las crónicas oficiales, su nombre apenas aparece o aparece como nota al margen. La historia tiene fugas. Algunos dicen que fue acusada y castigada. Otros aseguran que se disolvió en el trabajo y que sus manos volvieron a coser para quien siguiera exigiendo belleza. Lo cierto es que las mujeres como ella viven en los intersticios de los archivos, citadas en recibos, nombradas cuando conviene y borradas cuando no. Es probable que su existencia posterior sea una mezcla de castigo, de silencio y de resistencia cotidiana. La casa siguió. Los salones volvieron a su rutina de celebridades y, como suele suceder, la voz de la que fue víctima se perdió en el rumor de los que mandan. La ropa de Catarina fue guardada, quizá quemada en algún almacén de la casa, o mantenida como recuerdo de una tragedia que no debía airearse. Las telas, que habían sido instrumentos de estatus, se convirtieron en pruebas impenetrables porque la voluntad social prefería creer en las fragilidades naturales antes que en las intenciones humanas que revelan fallas del orden. Los archivos que hoy consultamos contienen cartas, inventarios, nombres borroneados por la indiferencia. Las vidas que se cuentan en esas listas no siempre coinciden con lo que fue vivido en los cuartos cerrados. Esta es una historia de confianza rota. La baronesa confió en la mujer que vestía su imagen pública. Depositar la intimidad del propio cuerpo en manos ajenas fue, para Catarina, una evidencia de poder. Se podía exigir que otros cuidaran su esplendor.
Para Luía, sin embargo, la confianza de la señora fue el mismo hilo con el que tejió su respuesta. No se trató de un acto de teatralidad. Fue una consecuencia de un sistema que no ofrecía caminos leales para las víctimas. En ese sentido, la historia cuestiona no solo el acto, sino el paisaje donde ese acto fue concebido. Es fácil caer en palabras que enaltecen la venganza o que buscan héroes en los rincones más oscuros. No es el objetivo. Hay en esta trama culpa, dolor y consecuencias que desbordan a sus protagonistas. La muerte de Catarina no devolvió a Grasa ni reparó el daño de la esclavitud. Tampoco ofreció a Luía la absolución social. Por eso, cuando miramos hacia atrás, no podemos celebrar con liviandad. Debemos entender la complejidad moral, la opresión que empuja a elegir caminos fatales, la posibilidad de que, en ausencia de justicia, se busquen soluciones privadas, la responsabilidad que recae sobre quienes ejercen el poder. En la mirada histórica, la invisibilidad es un castigo que perdura. A Luía la conocemos por lo que hizo y por lo que la historia decidió permitirnos. La voz de Grasa, si acaso la registraron, fue ofertada al mercado de la nula memoria. Las mujeres como ellas quedan fijadas en detalles: una factura de seda, una orden de compra, un nombre en una lista de bienes. De esas huellas mínimas se reconstruyen relatos que, cuando se cuentan con honestidad, descubren las fisuras del tiempo. ¿Fue justicia o fue crimen? La pregunta no busca una sentencia definitiva, sino la reflexión. En un mundo que permite la venta de un niño como castigo, las barreras entre justicia y venganza se vuelven borrosas. La opción de Luía no emerge del heroísmo, sino de la desesperación. No hay en su acción un pedestal moral limpio. Hay, sí, una exposición de las fallas del sistema que deja a personas sin vías de reclamación. La historia no se consume en la noche del baile. Sus ecos persisten. En cada archivo hay silencios que piden ser llenados. En cada costura antigua hay manos que no fueron homenajeadas. Recordar a Luía es obligar a la historia a escucharlas, no para convertir su acto en mito, sino para devolverles palabra y humanidad. Hay que nombrarlas como se merece, con cuidado, con la certeza de que su existencia fue más que suprimir la vida de una baronesa. Fueron también madres, trabajadoras, rostros que tejieron el confort de otros. Hoy, al mirar las fotografías en blanco y negro y los inventarios de telas, es fácil abstraerse. Pero la historia reclama una visión que no se permita la comodidad del juicio rápido. Preguntémonos qué hacer con ese pasado, cómo honrar a quienes fueron silenciadas, cómo construir una memoria que incluya la brutalidad de la esclavitud y la complejidad de las respuestas que esa brutalidad provoca. La mansión terminó ocupando un lugar en los mapas de la ciudad. El socialite siguió su curso. El verde París dejó de ser moda con el paso de las décadas, pero su huella en tejidos y en vidas persistió. Las telas se guardaron, las historias no tanto. Lo que nos queda es el esfuerzo de preguntar, de interrogar las cosas que los documentos no dicen de frente. Al cerrar este relato, hay una imagen que me acompaña: el corsé doblado en un armario oscuro, como un secreto que pesa, y la figura de Luía en la penumbra del taller, con las manos aún oliendo a hilo y a sudor de la noche en la que decidió desafiar el orden. No es una apología, es una invitación a mirar con honestidad. ¿Justicia o crimen? Déjalo en los comentarios y comparte esta historia con alguien que quiera escuchar las voces que los archivos intentaron olvidar.